Cuarto día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco y hoy todos nos ponemos a la escucha del Maestro y queremos conformarnos con sus sentimientos más profundos. El tema de hoy sobresale por varias razones y tenemos que también adentrarnos dentro de la historia de la piedad religiosa, en cómo se vivía en ese tiempo, en el tiempo de San Enrique de Osó, y por otro lado, cómo también la enseñanza de ese tiempo nos va a ayudar a preparar nuestros corazones, nuestras vidas, para consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, o renovar nuestra consagración, porque ya vivimos esa experiencia de fe en medio de todas nuestras realidades y dificultades, como lo estamos diciendo también en estos días. Vamos a mirar un tema que puede tener muchos ribetes, por decir así, ¿no? Muchas expresiones, hasta interpretaciones en la actualidad. Sentimientos del corazón de Jesús en la circuncisión. Y hoy pensemos en todo lo que significa esta experiencia de fe, que también nos habla de un Jesús, de Jesús que se hizo hombre y que también es hijo del pueblo de la alianza, del pueblo escogido. Es judío en todo el sentido de la palabra y por eso practica o realizan en él la circuncisión. Nos ponemos en disposición de escuchar más al Señor. Oramos con la oración que hacemos al inicio de la meditación. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Quisiera empezar, después de haber sentido la oración que hacemos cada día, en penetrar un poco en los sentimientos religiosos de aquel tiempo, ¿no?, en el que vivió San Enrique de Oso. Y lo útil en la vida de fe, lo importante que era vivir días de preparación para las fiestas religiosas. No es una cuestión solo del pasado o una tradición, vamos a decir, que estamos recuperando. No, no lo veamos así. Había un sentido también en muchas personas de prepararse,
y de también renovarse espiritualmente. Y el sacerdote, la religiosa, el consagrado al Señor, tenía también el deber de comunicar, de ayudar en esta preparación. No todos tendrían el carisma para poder plasmar de manera estética, literaria, aspectos tan profundos de la vida del Señor. No todos tendrían el don de predicar. Lo importante está no solo en el don recibido, sino también en vivir y poner todo esto al servicio de la iglesia. En cierto modo, podríamos decir que San Enrique de Ossó cumple esto, pone ese talento al servicio de los fieles, en medio de una realidad en que no todos celebrarían o vivirían o entrarían a esta escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Tiempos difíciles, tiempos duros. Él provenía de una familia donde su abuelo se caracterizó por una fe, vamos a decir así, férrea en muchos aspectos, en medio de una sociedad que también podría presentarse, vamos a decirlo con términos todavía más precisos, contraria a muchas cosas. No vamos a creer que toda la realidad que él vivió desde pequeño respiraba un ambiente clerical o religioso, un ambiente... No pensemos que los tiempos pasados no han tenido realidades complejas, no ha habido contradicciones. En la España de fines del siglo XIX, en la zona donde él vivía, en Cataluña, las cosas también tenían, vamos a decir así, ciertos ingredientes de dificultad. No vayan a pensar que todos eran personas religiosas o piadosas. A veces cuando se habla de la realidad cultural de una época, se olvida que hay que recurrir no solamente a historiadores de hoy que pueden comentar eh, o interpretar con su sabiduría, su sapiencia, aspectos del pasado. También tendríamos que nosotros revisar textos, obras de ese tiempo, mirar la realidad en su totalidad y darnos cuenta que, pues, si bien se respiraba un ambiente, vamos a decir así, más sano, entre comillas, más religioso, no todos eran piadosos, no todos estarían haciendo un mes de preparación para consagrarse al corazón de Jesús. No todos estarían, en cierto modo, escuchando la palabra o reflexionando. Vivirían su fe en las realidades que les tocaba vivir, en esas situaciones que no las podemos mirar con los ojos de hoy, con nuestra mentalidad actual, sino también entender la mentalidad de aquel tiempo. Por eso hay que descubrir el valor de la fe, que más que un valor es el don de la fe, la virtud teologal de la fe que tuvo el santo. Y esa es la presencia también de la vocación de un sacerdote. Tiene que ser un hombre de fe. No todos tendrían fe. No todos tendrían una fe a carta cabal. No todos tendrían una fe llena de esperanza y de caridad. Por eso, qué importante mirar hoy día también la fe. Por eso, adentrándonos en este día de meditación en la Escuela del Corazón de Jesús, vamos a pedirle al Señor que nos dé a sentir, pensar y en cierto modo padecer, como dice el santo, algo por su amor. Dame, Jesús mío, a padecer algo por tu amor, algo que puedo padecer por él, por tu amor. No como un masoquismo, no como que una especie de orgullo, porque sé, sufro más, no entremos en expresiones que terminan distorsionando la fe, ¿no? Lo que me toque o lo que esté en mi camino, que lo pueda sobrellevar y padecer si es que tengo que pasar por eso, pero por amor, que es muy diferente.
no será por obligación, no será pues por un cierto conformismo. ¿Qué me queda? Pues bueno, tendré que pasar por esto. No, despertar el amor. Y ese es el aspecto más significativo de lo que se llama también la devoción moderna, ¿no? Aspectos de mirar la santa humanidad de Jesús y al mismo tiempo también querer estar a su lado, acompañarlo y vivir un poco de ese sufrimiento, vivir un poco de esa expresión de fe que tenemos a la vista en nuestra contemplación. O sea, dicho de manera resumida, aquí no se trata de decir, ya estoy haciendo un camino y cumplí con el día 4 de esta preparación y qué lindo. Probablemente no experimente más cosas o no me sienta, vamos a decir así, más lleno o con grandes consuelos. Probablemente no entenderé tanto, pues. Pero el tema no se trata de lo que entiendas, sino de lo que puedas gustar. Es como lo que dice el Salmo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. O sea, aprender a gustar, aprender a saborear. Las cosas hay que verlas también así, cordialmente, ¿no? A veces hay personas que están muy aceleradas en la vida. Algo que sí la gente del siglo XIX, por la cultura de esa época, no tenía la vida tan acelerada como la tenemos nosotros. Hoy día estamos muy acelerados, pero para aprender a disfrutar de la compañía del corazón de Jesús, no puedes estar acelerado, no puedes estar, como quien dice, apurado. Y esto es lo que nos traiciona cada rato en estos tiempos. Cuando, por ejemplo, meditamos un misterio del rosario, tú, 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 tú. ¿Qué significa el tú, 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 tú? Que paporreteamos el rosario y es una realidad. O cuando tratamos a una persona que está pasando dificultad, no nos detenemos y tenemos no solamente la obligación oral, sino como discípulos del Señor, tener esa actitud de escuchar con atención. Podemos estar en nuestras cosas y la persona nos está distrayendo por completo. O estamos tal vez haciendo cosas muy útiles, pero son nuestras cosas. Probablemente son nuestras, vamos a decir, particularidades, nuestras peculiaridades. Hay mucha gente en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en muchos aspectos sociales, que solamente está preocupada de su manera de ver la fe, de su manera tan particular y a veces termina siendo tan excéntrica de vivirla. Y no nos estamos poniendo a pensar de que tenemos que evangelizar, de que tenemos que ser hombres de fe, hombres y mujeres de fe en estos tiempos, de que tenemos que también vivir expresiones concretas de amor. Porque claro, si yo le pido al Señor, eh, quiero padecer algo por ti, y me nace del corazón y el Espíritu Santo me lo ha suscitado en mi alma en la oración y yo correspondo, va a significar también muchas cosas. O sea, no pensemos en abstracto, ¿no? Por eso a veces dicen los grandes maestros de la espiritualidad, no pidas cruces, las cruces vienen solas. Sí, fortaleza cuando te toque, o el Señor te las pondrá en el camino, no por hacerte tropezar, ni para hacerte la vida dura, sino porque también son expresiones que tienes, o tal vez oportunidades para mostrar el amor, ¿no? Es como un amigo que ya falleció en el año 2000, un gran amigo desde la infancia, ¿no? Aunque en ese tiempo no éramos tan amigos. Me tocó como seminarista vivir una experiencia, digamos, de misión con él a los 16 años. Él pasa por una enfermedad muy compleja, muy penosa, un cáncer, una leucemia, que le genera toda una serie de situaciones y bueno, tiene que enfrentar la leucemia. Él fallece exactamente a los 23 años. Vivió una enfermedad muy dura, muy difícil, pero cuando él escribía su diario, en el cual contaba sus experiencias, sobre todo en los momentos en que tenía que vivir un tratamiento, la quimioterapia, por ejemplo, y él decía, yo no siento que esto es un castigo, sino es una prueba, o lo decía así, una prueba
que el Señor permite para que yo manifieste mi amor hacia Él. Interpretando lo que Él quería decir, porque yo como amigo lo conocía mucho, son de esas amistades entrañables que probablemente tendrás alguna en la vida, no muchas. Los dedos de una mano sobran para contar de ese tipo de amistades y serán tus amigos del cielo más que los de la tierra. Y él estaba diciendo con esto, esta es una oportunidad que Dios me da, que Dios permite en mi vida para amarlo. Él no lo buscó, una oportunidad que Dios permite en la vida para amarlo. Esas cosas tenemos que estar como que dispuestos a acogerlas, acogerlas, saber acoger estas expresiones de amor que la vida tiene, darle la vuelta. No necesariamente tenemos que verlas como tragedia, darle la vuelta, sabernos hasta reírnos de nuestras desgracias en el mejor sentido de la expresión, no como una pérdida de la razón o locura, no, sino sabernos reírnos con cierto sarcasmo hacia nosotros mismos de las cosas complejas o difíciles que nos pueden pasar. Yo me acuerdo de una señora, estaba armando un panel, un periódico mural en la parroquia y se cayó y fue muy gracioso verla cómo se cayó. Y ella se reía, lo tomaba a broma, hasta de las cosas que pueden parecer saber tener ese espíritu lúdico, como dicen algunos, o ese buen humor, hasta de lo más difícil que nos pueda tocar vivir. Siempre hay que ser coherente y quiero pasar un punto importante, ya después de este preámbulo, para entrar en el misterio de la vida del Señor y descubrir que en la Sagrada Escritura, San Lucas nos dice que a los 8 días el Señor fue circuncidado. La circuncisión era un rito religioso que hasta ahora, en la actualidad, en el judaísmo se vive. No voy a entrar en detalles porque por más que sepamos, son detalles también que en la actualidad para los no judíos y también para los mismos judíos pueden traer ciertas polémicas, ¿no? Es más, en relación al rito hay cosas que se dicen, que se quieren cambiar en varios países, bueno, ya. Por último, no es lo importante. Lo importante es descubrir que Jesús, al hacerse hombre, el Señor, al hacerse hombre, al tomar nuestra condición humana en todo igual a nosotros menos en el pecado, al ser parte del pueblo escogido, el pueblo de la alianza, el pueblo de Israel, para que esto se realice, lo que el Señor había pedido a Abraham es que se circunciden. Y todos los judíos se circuncidaban, los varones, ¿entienden? Y el rito de la circuncisión no era solamente una cuestión profiláctica, para no entrar también en detalles médicos, era una cuestión también de pertenencia al pueblo de la alianza. Era parte de el ingreso, vamos a decir así, a la vida de fe del pueblo de la alianza. No sería judío el que no era circuncidado. Ya sabemos que San Pablo también dirá en Gálatas que lo que cuenta es la fe en Cristo, no la circuncisión. Eso es otro tema. Pero hay que descubrir aquí algo esencial, muy, muy importante. Y me detengo porque quisiera que ustedes me sigan y me entiendan perfectamente. El Señor no se priva de ser parte del pueblo de la alianza. Su madre y su padre espiritual, su custodio, su padre adoptivo, como solemos decir, su padre putativo, como solemos decir, José, van y le realizan la circuncisión para ser parte del pueblo de la alianza. Es parte del pueblo de Dios. En lo humano, en su humanidad, él vivió esa experiencia. No se ahorró nada. Y siempre en la vida espiritual, los escritores cristianos, sobre todo,
los escritores, vamos a decir así, de los comienzos, pueden comentar este texto de la circuncisión, pueden también hablarnos de que fue la primera vez, y en la vida y en la tradición espiritual de la iglesia se ha dicho, la primera vez que el Señor derramaba su sangre. O sea, en la tradición piadosa, por eso ya entenderán por qué expliqué esto que San Enrique de Ossó compartía en la Escuela del Corazón de Jesús, quería también que profundicemos, porque era parte de la piedad también de ese momento. Ahora probablemente muy pocas personas reflexionarían tanto sobre la circuncisión de Jesús. Lo tomarían como, bueno, parte de lo que tenía que hacer porque la ley de la alianza lo prescribía. En fin, y podrían decir lo que acabo también de decir, ¿no? Que como judío tenía que bien ser circuncidado en su naturaleza y dignidad humana. Qué importante que miremos más allá y por eso en la, vamos a decir así, eh, espiritualidad, en cierto modo, se ve ahí cierta alegoría en que el Señor derramó por primera vez su sangre. Entonces, lo que nos invita San Enrique de Osorno, y que también podría ser hoy día nuestro sentir, es ver cómo el Señor derrama su sangre. La primera vez que derrama su sangre, y hubiera bastado tal vez una gota de su sangre y hubiera sido suficiente. Lo que también deberíamos ver, como lo veían también los padres de la iglesia, los escritores del siglo XII, XIII, XIV, los teólogos que meditaban este misterio con mucho respeto, deberíamos ver que el Señor no se limitó a derramar su sangre siendo tan, vamos a decir, pequeño, recién nacido, sino que derramó toda su sangre en la cruz. Derramó toda su sangre. Entonces era para ellos ver un anticipo de lo que sería su muerte en la cruz, que iba a derramar su sangre. Era como un anticipo. O sea, la circuncisión trae eso, como que un anticipo de lo que sería una figura de lo que sería su sacrificio, su primer sacrificio. Por eso San Enrique de Osorno dice, bueno, vamos a pedirle al Señor que ahora empieces a dar un primer sacrificio, pero tú podrás decirme al igual, y yo también lo podría decir, pero he hecho tantos sacrificios, ¿realmente hemos hecho algunos sacrificios o hay cosas que no nos cuestan nada? Yo conozco personas, por ejemplo, que son de esas personas que te dicen, Padre, pida por mí, por favor, porque tengo un examen muy difícil. Ya, ya has estudiado, porque no me gusta rezar por gusto. Sí, he estudiado, que no sé qué. Ah, ya. Pediremos al Espíritu Santo. Ánimo, hermana, hermano. Ya, muy bien. Y después te dicen, saqué 20. Oye, le dije, pero si tú estás. No, padre. ¿Y cuánto te demoraste en resolver el examen? 5 minutos. Oye, y así hay personas que desde pequeños pues, no he visto con complejidad los estudios. No, no quiere decir que no hayamos tenido momentos en que sí hemos padecido, ¿no? Yo me acuerdo mucho, voy a mencionar el nombre del sacerdote, un franciscano muy bueno, el padre Gustavo Leonardo, que ahora eh, está, vamos a decir así, en la casa de reposo de los padres franciscanos, descalzos. Yo siempre lo conocí en esos 5 minutos de bondad que él tenía, ¿no? Y no veo lo negativo que tal vez los alumnos que estudiamos en aquella facultad eh, podríamos ver en ese momento, pero sí las cosas graciosas que a veces se nos ocurrían, ¿no? Entonces le decíamos al curso que él dictaba, que era crítica, epistemología, teoría del conocimiento, nosotros le decíamos, en vez de decir teoría del conocimiento, teoría del sufrimiento. Y me costó aprender, cosa que probablemente yo estaba confiado en que como todo me iba bien, no tenía especial problema. No quiere decir que no me esforzaba, pero sí quiere decir que habían cosas que no necesitaba esforzarme tanto. Y bueno, me hizo bien pasar por eso. A veces es bueno que te desaprueben y que después tengas que esforzarte y pasar por cosas que nunca quisiste pasar o nunca sospechaste que podías también pasar. El famoso examen
sustitutorio, ¿no? Que había que dar, ¿no? Y nosotros le decíamos el examen suplicatorio, porque en fin, ya quedaba como último recurso suplicarle. Pero más que eso, qué bien me hizo y le empecé a sentir gusto a algo que de por sí no me gustaba y hasta me bloqueaba un poco. Y empecé a conocerme que necesitaba también expresar o tener un interlocutor para poder conversar y poder también mejorar mi manera de expresar, mi manera de escribir, mi manera... Qué interesante. O sea, si no hubiera pasado por teoría del sufrimiento, perdón, por teoría del conocimiento, no hubiera vivido esta experiencia. Por eso habría que realmente descubrir que cuando uno ama las cosas, el sufrimiento termina siendo llevadero. No quiere decir que no te duela. Se hace llevadero, se mira más allá. Hay una visión también sobrenatural, pues, ¿no? Que eso tal vez respiraban los creyentes, los discípulos del Señor de, del siglo XIX, en ese espacio tan hermoso como es Cataluña, dentro de lo que llamaríamos el territorio español, España, y dentro también de una sociedad con raíces cristianas. A nadie se le hubiera ocurrido ir en contra de esas raíces cristianas en ese tiempo. Y obviamente eran conscientes de que había muchas imperfecciones y que habían grandes bemoles y grandes contradicciones en toda esa cultura. No todos eran santos, no todos eran piadosos, no todos eran, pues, no sé, a veces tenemos una idea un poquito sacada de nuestra mentalidad a veces ingenua de pensar que todo el mundo, no, también habían ladrones, también habían mafias, también habían tráfico de todo tipo, también había pues corrupción, también había todo en otras envergaduras, en otros contextos, habían, vamos a decir, cosas que eran muy comunes, otras no tanto, ahora puede verse que hay cosas que pueden ser terribles y que son hasta comunes, lamentablemente, porque ya la delincuencia es internacional, espero que no nos cierren el canal por decir esto, pero lo que sí les digo, que también había todo eso, o sea, no vayan a pensar que antes no había y ahora sí. Y por eso también en la espiritualidad hay que descubrir esto, ¿no? Qué interesante, o sea, tuvieron ojos para contemplar este misterio. Pero hay un detalle, esto no lo menciona San Enrique de Oso, porque tal vez el énfasis se ponía en que fue o es la circuncisión el primer instante, perdón, el primer momento en que el Señor derrama sangre por ser parte del pueblo de Israel y también porque lo hace por nosotros, tiene ese sentido espiritual, ese sentido místico y profundo, el sentido de su primer sacrificio por nosotros. Y eso es lo que ellos veneraban. Interesante, no hablemos ahora de la conciencia de Jesús, no hablemos de eso, pero eso es lo que veneraban y que también ahora nosotros veneramos. Pero hay algo también importante que se traduce en la fiesta litúrgica de Santa María, Madre de Dios. Primer día del año civil, Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero. Antiguamente era la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, que es trasladada ahora al 3 de enero. En nuestro calendario litúrgico es así. Y qué interesante, qué importante que también recordemos que en el momento en el que el Señor derramó por primera vez su sangre en el rito de la circuncisión para ser parte del pueblo escogido, el pueblo de la alianza, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y en ese primer momento en que es un anticipo de su muerte, de su sacrificio en la cruz, también al Señor se le puso un nombre, porque la circuncisión también en el momento en que se le ponía el nombre podría asemejarse un poquito a nuestro bautismo, al sacramento del bautismo, pero se le ponía un nombre. ¿Y qué nombre le pusieron a Jesús? Díganlo ustedes en voz alta, donde se encuentren. Le pusieron Jesús. Yeshua, Oshua. ¿Y qué significa? Díganselo en sus adentros, en su corazón, y también díganselo al Señor. Dios salva. Dios es el que nos salva. Yahvé es el que nos salva. Eso significa el nombre de Jesús. Qué profundo. A veces no nos damos cuenta también de lo que trae consigo el sacrificio. Que nos identifiquemos con el nombre,
también nuestro sacrificio personal, simple, sencillo, diminuto, miserable, si quieren, ya para los que tengan que sentirse un poquito, vamos a decir así, humillados, así en el lenguaje para respirar o crecer. No es que esté mal, pero tampoco no nos vamos a maltratar gratuitamente o inútilmente, no es necesario, pero sí habría que pensar el día de hoy y reflexionar mucho y pedirle al Señor esa humildad para decir mi pequeño sacrificio, mi nada de sacrificio, vamos a decir así, mi tachuela de sacrificio, por lo pequeña que es la tachuela, ¿no? Un clavito de sacrificio, al menos algo pude ofrecer por el Señor, ¿no? Un pequeño sacrificio. Viendo la magnitud de lo que hizo el Señor, el amor sin medida, obviamente, y también decir, Señor, también eso me conforma con mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre, lo que soy, el nombre que tú pronuncias, porque tú me llamas por mi nombre. Y Jesús, en ese momento, se le puso por nombre, se le puso su nombre, Jesús, quiero decir. En ese momento de la circuncisión, a Jesús se le puso el nombre, Jesús. Le llamaron Jesús. Un nombre muy antiguo en la tradición hebrea que significa Yahvé nos salva. Qué profundidad también tendríamos que tener hoy día de darle gracias al Señor, porque tal vez un sacrificio que hagamos por Él no quedará sin recompensa en esta vida y en la otra. En esta vida con persecuciones, en la otra, pues, como el Señor quiere. No nos debe mover esa actitud, porque lo hacemos por amor. El que ya se sintió compensado porque realmente realizó con amor un sacrificio, no espera recompensas. Ya le parece algo fofo. Ya quisiéramos tener ese espíritu de gratuidad o de desprendimiento total. Ya quisiéramos, ¿no? Pero también hoy día habría que decir al Señor que nunca deje de ser generosos con nosotros y de ser generoso al punto que Él llega cuando entrega su vida y se sacrifica por nosotros y también por cada uno de nosotros cuando valora tanto lo pequeñito, diminuto, ínfimo que le ofrecemos a veces por nuestra realidad humana, pero también porque Él la conoce y probablemente Él valora mucho mejor que nadie ese sacrificio, aunque no sea tanto. Porque claro, si te resulta fácil o es natural para ti, vamos a decir así, porque eres hábil o por esos dones de inteligencia que Dios te habrá dado, por ejemplo, rendir bien un examen sin estudiar tanto, o sin estudiar y todo te va bien, o si hay personas que nunca tocaron guitarra, la primera ya les sale todo y de ahí lo dejan, no les resulta difícil, pero algo difícil hará que valoren muchas cosas más. Y eso también implica una pedagogía, ¿no? La pedagogía del corazón de Jesús, que hoy día también estamos tratando de mirarla para entenderla, ¿no? Como que atisbamos esa pedagogía que Jesús tiene, una pedagogía muy grande, porque también San Enrique de Oso está mostrándonos una pedagogía de Dios, cómo Él ha querido enseñarle al hombre humanidad, compasión, amor y sacrificio. No ha sido imponiéndolo, no ha sido destruyéndolo, ni tratándolo como esclavo. Ha sido por el amor de Cristo, su Hijo. Quedémonos aquí y pidámosle al Señor que en su escuela no dejemos pasar la oportunidad de ofrecer algo, por más pequeño que sea. Pongamos un ejemplo, ¿no? Siempre los ejemplos, así lo estila San Enrique de Oso, voy a tomar un ejemplo diferente. Eh, ¿Qué podría ser para nosotros un sacrificio? Si es algo que de natural no te cuesta, te vas a desprender fácilmente. Es cierto, si esto no te cuesta, te vas a desprender fácilmente. Hay personas que tienen que hacerse cierta violencia interna, ¿no?
tienen que disimular, a veces se nos va un poco, como se dice, el control, hablamos demasiado, un sacrificio puede ser hablar menos, o tal persona nos cae muy mal, tremendamente mal, y no la soportamos y nos vamos. Tampoco se trata de ser hipócrita, ¿no? Pero un poquito más de caridad, ¿no? Nos haría bien ser un poquito más normales o naturales, ¿no? No hacer sentir tan mal al otro ni hacernos notar tanto, ¿no? Ya parecemos qué cosa, ¿no? Ser más sencillos. Y vale el ejemplo en la vida de Santa Teresa de Niño Jesús, cuando, y lo cuenta en Historia de un alma, se acercaba a aquella hermana en la cual ella se sentía pues incómoda, una cosa de simpatía. También recordemos que ella tenía un temperamento especial, no quiere decir que no sea encantadora Santa Teresa Niño Jesús, pero tenía también su temperamento, sus particularidades, ¿no? Es así. Leemos Historia de un alma, por más retoques que dice que le hicieron, eso no quita la santidad, al contrario, la resalta más, porque ahí se ve la humanidad y la acción de la gracia, el amor de Cristo. Y esa hermana que le incomodaba, tal vez sin hacerla sentir, poder al menos sonreírle, saludarla, no irse por otro lado, la hermana que le resultaba incómoda, ¿no? Ella se quedaba ahí, si la veía en el pasillo o si tenía que trabajar con ella, no hacerle la vida difícil, saludarla, entablar algo de conversación en los momentos en que se podía, etcétera. Qué ejemplo tan sencillo, ¿no? Por eso, ¿qué puedo padecer por tu amor? Si hacemos locuras por amor, podemos también padecer por él. Las cosas que se nos van presentando. No hay que buscar otras cosas así muy extraordinarias y que tal vez tendremos en la vida, tampoco se crean que no, pero que el Señor, que nos conoce mejor, lo permita, nos lo muestre y nos dé el valor y la fortaleza para hacerlo. No será algo que busquemos. Y por otra parte, también digámosle al Señor hoy con esta jaculatoria que nos propone el santo, ¿no? Corazón de Jesús, mi Redentor, llene mi corazón de su amor. Hoy día pedirle a Jesús que llene su corazón de su amor, perdón, llene nuestro corazón de su amor, que llene nuestros corazones de su amor, también va a significar que le hagamos espacio, ¿no? Probablemente nuestro corazón está lleno de muchos amores, no amoríos, amores, y no está el espacio para el Señor, o es un amor más. El Señor quiere todo. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de su amor, hagámoslo con toda libertad, sin presión, cuando nos sintamos listos o cuando el Señor ya nos dé esa gracia, decirle, Señor, bueno, aquí tienes que quedar solo tú. A veces hay aspectos en la vida, en el corazón, que no hemos entregado a Dios. Quizás ese es el sacrificio que tenemos que buscar. O simplemente qué es el paso que sigue o al que tenemos que mirar siempre, o sea, dejar que las cosas sigan su curso en nuestra vida de fe, siempre guiados por el Espíritu Santo. Que nuestra práctica sea también el día de hoy decirle a Jesús, viva Jesús mi amor, y que también podamos decirle al Señor, tú debes vencer en mí, ayúdame a no darme tanto gusto, no es fácil, ¿ah? Pero tampoco creamos que es imposible y más bien tendamos a decirle al Señor, Señor, esto
me choca, lo asumo, ayúdame. O el Señor no se compadece de nosotros, o no le interesa nuestra vida. Es lo más triste que podamos nosotros decirle al Señor, ¿no? Y también cómo lo entristecería pensar que al Señor no le interesamos. Al contrario. Y eso es algo que deberíamos siempre revisar, ¿no? ¿Cuántas veces le he dicho también al Señor, gracias durante el día? Gracias por todo tu amor por mí. Vamos a hacer la oración final. Pongámonos en manos de Jesús, manso y humilde de corazón. Y que sea Él el que nos guíe, nos ayude, que este cuarto día de meditación realmente sirva para profundizar en algo tan grandioso y tan grande que es saber entender un sacrificio y hacerlo por amor, mirando la circuncisión de Jesús. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón, y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas, con la palabra y el ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran, y glorificándote por los que te agraven. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convierte a todos los pecadores, da perseverancia a todos los justos, liberta a todas las almas del purgatorio para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que te adore, te ame, te reverencie, te sirva y te glorifique como tú quieres y mereces en el tiempo por toda la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y el Señor les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe y hoy podamos decir también gracias, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, por acompañarnos en esta escuela. Nos vemos, Dios mediante, mañana. No lleguemos tarde a la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Que María, nuestra Madre, nos lo recuerde, como solo ella sabe hacerlo. Bendiciones a todos.